Esta semana comenzamos con una serie de 12 videos sobre el sur de Alemania. Mientras llegamos al centro en bicicleta les contamos información práctica que seguro les va a servir en su viaje por este país. Caminamos por una ciudad que se convirtió en el lugar de moda para los ricos y famosos en el siglo XIX y tomamos agua mineral gratis y en la calle. Y además les mostramos un área para autocaravanas y todo lo que tienen que saber para aprovecharla al máximo. Porque hoy estamos en Baden-Baden, en el corazón de la selva negra alemana. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. En la intro dijimos que les íbamos a dar información práctica que seguro les va a servir a quienes no hayan viajado a este país y también a quienes no hayan viajado aún en autocaravana. Primero que todo, ¿qué documentos personales tenemos que llevar? Como siempre, el DNI y el pasaporte. Y si se pueden llevar los dos, también está bueno. ¿Qué pasa con los documentos de los animales si es que llevamos animales? Por supuesto, el animal tiene que tener su pasaporte de identificación, tiene que tener colocado el chip y además tiene que estar vacunado, en el caso de perros y gatos, contra la rabia con al menos un año de validez. Y si nos pasa algo, tenemos algún accidente, alguna enfermedad, ¿nos va a cubrir la seguridad social? Sí. Tenemos que llevar la tarjeta europea de sanidad y esto nos va a servir para identificarnos. Pero cuidado, la sanidad alemana es diferente a, por ejemplo, la sanidad española. Gran parte de la atención sanitaria, que no sea de urgencia, se realiza en centros privados o inclusive en médicos que atienden en su consultorio. Por lo tanto, si tenemos que ir a un médico, ese médico, que seguramente va a ser privado, nos va a cobrar y después la seguridad social alemana nos va a reintegrar el dinero y lo hacen, así que no hay inconveniente, pero tenerlo en cuenta. En las famosas autovías alemanas, ¿se paga algún tipo de peaje? No, no se paga ningún tipo de peaje y las autovías alemanas, además de ser muy extensas, están en perfecto estado de conservación. Es verdad que cada vez es más complicado circular porque cada vez hay más coches y sobre todo cada vez hay más camiones. Por eso, la velocidad máxima y limitada es posible. Bueno, primero que con un autocaravana no vamos a poder tener una velocidad demasiado alta, pero si usted va, por ejemplo, con un Ferrari, es posible que pueda ir a cualquier velocidad. Eso sí, no en los horarios picos, porque como están tan pero tan llenas estas autovías, a veces pasa que los coches que podrían ir a 200 km por hora están al lado nuestro a no más de 80. También hay que tener presente que últimamente, en los últimos 15 años, se ha estado restringiendo las velocidades máximas y hay muchas autopistas que tienen 130 de velocidad máxima. ¿Cuál es la velocidad máxima en las rutas y en las ciudades? 100 kilómetros en las rutas, salvo que se indique lo contrario, y 50 o 30 kilómetros en las ciudades según se indique. Tener cuidado sobre todo en las ciudades porque los radares a 30 kilómetros por hora son muy pero muy habituales y están en lugares que uno no se los imagina. No se avisa de los radares, así que si en una ciudad dice 30, mejor ir a 30. ¿Qué es el famoso 2,10 metros de ancho en las autovías? Alemania siempre está reparando o construyendo algo, así que es muy pero muy común que ustedes cuando vayan por una autovía se encuentren una obra importante de 10, 15, 20 kilómetros de largo. Ahora, cuando hacen eso, generalmente utilizan el arcén para que sigan quedando los dos carriles mínimos de una autovía. Y como queda muy poco espacios, el carril de la derecha es para los camiones, el carril de la izquierda es solo para los coches y tiene 2,10 metros como máximo de ancho. Así que si dice 2,10 metros, no vayan con la autocaravana por ahí, porque si se les pega al costado un camión, seguro que van a tener inconvenientes. ¿Qué pasa cuando la ruta se detiene? En Alemania es obligatorio que cuando una autovía tiene una retención, los coches que están a la derecha y a la izquierda, si tiene por ejemplo dos carriles, se muevan hacia los extremos, el de la izquierda hacia la izquierda y el de la derecha hacia la derecha. Esto lo que permite es dejar un carril libre o un carril pequeño libre para que pasen los vehículos de emergencia. Así que si ustedes ven que el tráfico se va deteniendo, lo primero que tienen que hacer es ir a la izquierda o ir a la derecha. Nunca se queden en el centro. ¿Hay zonas de bajas emisiones? Sí, por supuesto, como en toda Europa hay zonas de bajas emisiones y les recomendamos ver nuestro video específico donde les mostramos cómo obtener la pegatina para las zonas de bajas emisiones en Alemania al precio oficial y directamente desde la sede del gobierno de Berlín. Si no la llevan y es necesaria, la multa es bastante alta.
Y ya que estamos llegando al centro de la ciudad en bicicleta, ¿conviene llevar una bicicleta a Alemania? Sí, por supuesto, porque las facilidades son grandísimas. Hay carriles bici buenísimos, muy bien mantenidos en la mayoría de las ciudades. Después, circular con una moto ya es un poquito más complicado, así que si la tienen eléctrica o manual, aprovechen, porque aparte es bastante seguro, aunque siempre tenemos que tomar precauciones. 1, 2 o 3 candados nunca están de más. Y como siempre decimos, caminando llegamos al centro, esta vez pedaleando. Y el centro de Baden-Baden, que es un pueblo grande o una ciudad chica, si se quiere, es muy bonito, como la mayoría de las ciudades alemanas. Está todo muy bien conservado, todo muy bien mantenido. Les cuento un poquito la historia de esta ciudad. No vamos a ir a los lugares típicos para turistas. Ustedes saben que este canal no va de eso. La idea es perdernos por las calles y si de casualidad encontramos un lugar de esos que merece la pena verlos, buena suerte y allí vamos. Finales del siglo XIX se pusieron muy de moda las termas, los baños con aguas termales, porque se presumía que esto tenía bondades para la salud. Básicamente que podía curar cualquier tipo de enfermedad. Esto siguió inclusive muy entrado el siglo XX, donde también se hicieron famosos termas alrededor de todo el mundo. En Baden-Baden, que significa baño o bañarse, hay unas termas que ya se utilizaban desde la época de los romanos. Y es así que esta ciudad se convirtió en el refugio de los ricos y famosos de esa época. Claro, en esa época solamente viajaban los ricos y famosos, los pobres solamente podían hacer una cosa, que era trabajar. Estos ricos eligieron este lugar porque además de tener estas termas donde construyeron complejos termales muy bonitos, muy parecidos a lo de la ciudad de Vichy en Francia, que también les vamos a mostrar en un próximo video, estos ricos además construyeron todo lo que necesitaban para estar bien, para estar a su nivel. Y por eso el casino de Baden-Baden es uno de los casinos más lujosos del mundo. Y les cuento además que para poder ingresar al casino hay todavía código de vestimenta, cosa que ya no se ve prácticamente en ningún casino. Imagínense si en Las Vegas pidieran código de vestimentas. Aquí hay que ir con chaqueta, con vestido de tarde las señoras, así que si quieren ir, prepárense a ir bien vestidos. También hay una visita guiada a este casino que les van a mostrar un poquito cómo son estos lugares tan lujosos. En esos no hay que ir bien vestidos, así que si quieren hacerla, aprovechenla. No recuerdo cuánto era el valor. Por lo demás, esta es una ciudad muy bonita que tiene una particularidad casi única, muy parecida a alguna ciudad de Suiza. Hay fuentes de agua mineral potable disponibles en las calles y por supuesto gratis y muy fresquita, así que si uno tiene uno de esos termitos que siempre tiene que llevar o una botella de agua vacía, no duden en llenarla y tomar ese agua porque es de primerísima calidad, es mejor que la que compramos en el supermercado. Y justo lo que estamos viendo es el Trinkhalle, una sala de bombas que se construyó aproximadamente entre 1840 y un poquito más adelante, pero que se decoró espectacularmente como si fuera un palacio. Hoy hay un café que cuando fuimos nosotros estaba cerrado, también hay una fuente de agua que en este caso decía que no se podía tomar y en la parte de afuera una cantidad impresionante y espectacular de frescos que se hicieron específicamente para decorar este lugar. Pero después de tomarnos un rico helado, que en Alemania parecen ser una obsesión porque las heladerías están en todas partes, son muy baratas y el helado de buena calidad, nos vamos para el área de autocaravanas porque les queremos comentar cómo funcionan en este país. Esta área que elegimos queda aproximadamente unos 3,5 kilómetros del centro de la ciudad, directamente al lado de un carril bici, así que perfecta para visitarla. También, por supuesto, podríamos ir con transporte público o si tenemos ganas, caminar porque el recorrido es al lado de un río y muy bonito. El área es típica de Alemania, más parecido a lo que nosotros llamamos un parking. Vamos a tener espacios que están más o menos señalizados y aquí hay que tener en cuenta que los alemanes suelen colocar una autocaravana al lado de la otra, inclusive cuando hay marcas. Así que lo mejor es siempre tratar de sacar una sillita o algo por el estilo para no tener que saludar por las mañanas a nuestro vecino de forma muy afectiva. ¿Cómo funcionan estas
estas áreas en Alemania son todas muy parecidas. Generalmente no tienen barreras. Lo que sí hay es una máquina que tiene un selector de idiomas, así que no es inconveniente poder entenderlas, a donde vamos a tener que colocar nuestra tarjeta de débito con suerte o efectivo, dinero en monedas cuando no tenemos esa suerte. Y digo monedas porque la mayoría de estas máquinas no aceptan billetes, así que un consejo fundamental cuando viajamos en autocaravana a Alemania es llevar muchísimas monedas de todas las denominaciones, de 1 euro, de 2 euros, pero también de 10 centavos y de 50 centavos. ¿Por qué? Porque el agua en Alemania, que es de primerísima calidad, igual que la que compramos en el supermercado como agua mineral, la tenemos que pagar siempre por separado y se compra en máquinas que están al lado donde se vacían las grises y donde se vacía el poti, que tenemos que pagar generalmente en el 99% de los casos con monedas. Y además esto se vende muchas veces por tramos de 10 litros o de 10 céntimos, a veces son 8 litros, a veces son 7 litros porque han aumentado últimamente. Entonces, si uno no necesita cargar todo un tanque y solamente tiene una necesidad de 30, 40 litros de agua, es conveniente poner 4 moneditas de 10 céntimos y con eso no tira el dinero. La electricidad, que también está incluida en esta área para autocaravanas, se paga también con esas monedas. Generalmente se venden entre 50 y 70 céntimos el kilovatio, algunas hasta 1 euro el kilovatio, muy caro. En esta área particularmente costaba 50 céntimos el kilovatio, un precio más o menos razonable si no tenemos un consumo excesivo. En esa misma máquina vamos a tener que seleccionar un enchufe, colocar luego la moneda y a partir de ese momento vamos a tener ese kilovatio disponible. Es un método que nos puede llegar a resultar un poquito extraño, pero cuando uno lo termina de entender bien, este sistema de comprar el agua, de comprar la electricidad y de pagar solamente por el parking funciona y funciona bastante bien. ¿Cuánto pagamos por este parking? En septiembre de 2025, 19 euros. Un precio que consideramos un poquito excesivo. El parking está bien ubicado, pero no está en el centro de la ciudad. Así que un poco caro teniendo en cuenta los servicios que ofrece. ¿Se pueden sacar sillas? Sí, se pueden sacar sillas, mesas, todo, siempre que se pueda. Porque si a 1,5 metros tenemos el vecino, a lo sumo podremos sacar una sillita. Y en este punto, y como siempre, los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificaciones. Y si les gustó el video, hacer like, porque eso le gusta al algoritmo de YouTube y ayuda a posicionar los videos de este canal. Les recordamos que ahora mismo tenemos más de 200 videos en línea, así que seguramente alguno de ellos también les puede servir. Y también les recordamos que estamos emitiendo la guía definitiva para elegir tu autocaravana. Más de 200 autocaravanas recorridas por dentro y por fuera, en recorridos cortitos de 2-3 minutos. No se lo pierdan todos los jueves durante los próximos 4 meses. Pero como siempre que les haya servido, espero como siempre que les haya gustado y hasta la próxima. Este fue un video de Autocaravana Práctica.